En Argentina pasó algo gravísimo y fue que las fuerzas policiales consiguieron aumentos salariales haciendo una huelga y que, bueno, muchos están sospechados, yo diría que en muchos casos hay pruebas que además formaron parte de la organización de saqueos, ¿sí? Para que se sienta más la falta policial en la calle. ¿Terminó todo eso? ¿Puede volver a pasar? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Se puede dejar así? ¿Cómo lo ves, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo creo que la crisis que dio lugar al conflicto de principios de diciembre está finalizada. Ciertos factores estructurales que de alguna manera convergieron en la emergencia de esa crisis, creo que no. En primer lugar, hay un problema laboral severo en un sector del Estado, que son los funcionarios policiales. Las policías muy poco conocidas por la política son policías que tienen trabajadores que habitualmente trabajan en condiciones bastante precarias desde todo punto de vista, desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista material, de su formación, y además condiciones muy precarias en cuanto a la imposibilidad de establecer cualquier tipo de demanda o de discusión, al menos, sobre ese conjunto de condiciones. Y esta brecha entre trabajadores policiales pobres y cúpulas generalmente corruptas y comprometidas inclusive con el crimen, y muchas los veces... comisarios no son pobres, ¿no? Los comisarios, algunos sí, otros no, pero en general la matriz institucional de estas policías tienen un compromiso muy grande con el crimen, entre otras cosas porque la política hace muchos años le delegó la gestión del crimen y admitió, junto con la sociedad, que la policía para gestionar el crimen también podía participar en el crimen. Así que esto, que llama la atención cuando uno lo dice, pero no llama la atención en la práctica cotidiana, es un elemento concreto. Yo creo que esto no se resolvió y esto va a ser un tema a discusión a futuro, porque ya no son, digamos, pocos los casos que vienen ocurriendo de demandas laborales de la policía en los últimos años. E inclusive la proliferación de asociaciones civiles de policías retirados, con vínculos con policías en actividad, que ha sido muy prolífica en los últimos años, y que en realidad están intentando colocar una demanda de sindicalización, de agremiación, derecho a la negociación colectiva. Claro que esto en la última crisis se virló, Roberto, porque bajo la extorsión es muy difícil discutir estas cosas. Pues, a ver, yo lo que quiero decir es, ¿qué me asegura a mí que el año que viene la policía no va a volver a hacer lo mismo? Nada. Y el segundo elemento es la capacidad de gestión política. Lo que mostró la crisis, que me parece que eso todavía tampoco fue solucionado y que data de décadas de modalidad de gestión de la seguridad pública, es el hecho de que un conflicto laboral en algunas provincias escala a un conflicto general y después actores que juegan el juego que saben, liberar zona, tener concernimientos con actores criminales para que produzcan una inflación de conflictividad y presionar, pero eso montado sobre un conflicto tangible, concreto, de carácter salarial, me parece a mí, eso no fue, escala una situación de crisis política por la ausencia de capacidad de gestión. Lo que hemos visto en la provincia es una absoluta indigencia política, primero de interpretar la magnitud del fenómeno y del conflicto. En segundo lugar, no tener elementos como para poder establecer estrategias para resolución de la crisis. Y en tercer lugar, los gobiernos terminaron reconociendo la validez del reclamo porque todos dieron aumento. Digo, si es solo un complot, yo le paso por arriba, digamos, con el orden público, ¿de acuerdo? En cambio, los gobiernos, algunos negociando con esos sectores díscolos, otros sin ninguna negociación, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, reconocieron la necesidad de aumentos salariales. El gobierno nacional también lo hizo con las fuerzas federales, y me da la impresión de que eso de alguna manera convalida lo que yo estoy planteando, en el sentido de que había un reconocimiento de un retraso salarial importante, que dado que este sector de la burocracia no tiene condiciones de poder negociar esas cuestiones, digamos, queda bastante invisibilizado, y cuando estalla con crisis. A ver, Marcelo, estos dos temas, me parece que la crisis no los resolvió, y es el tema que tenemos que debatir de aquí en adelante. Claro. Pero digo, se le dieron aumentos que la mayoría de las provincias no está en condiciones de pagar, y que además no está en condiciones de sostener esos aumentos para otros gremios que por ahí tienen las mismas necesidades y tienen el mismo derecho a exigirlos, como puede ser médicos, enfermeros, maestros, y que, digo, no te van a poner una pistola en la cabeza, pero te pueden hacer un paro que te dejan. Yo creo que algunos gobernadores estuvieron especulando con la posibilidad de que la situación de crisis
político-policial en sus provincias generó una situación de crisis también para el gobierno nacional, y entonces especulan con que el gobierno nacional va a tener que salir a auxiliar, digamos, financieramente a estas provincias para poder afrontar estos compromisos. Yo creo que también esta crisis lo que pone al desnudo es la inviabilidad del sistema federal de seguridad pública en la relación entre nación y provincias. Tampoco es posible, y agrego un tema más al respecto, que los gobernadores toquen pito, no cumplan con los deberes de conducción política de sus fuerzas, desconozcan qué es lo que ocurre adentro, pacten con cúpulas que están puestas en tela de juicios por sus propios empleados, y después reclamen la convergencia de Gendarmería para resolver un conflicto que si no escala a nivel nacional. Esto me parece que amerita un trabajo serio de cómo sigue la relación entre nación y provincias de aquí en adelante, porque primero la Gendarmería no es un chicle, segundo hay un sistema federal, y el gobierno federal debe respetar lo que es la jurisdicción y la competencia provincial, y esto sin especulación política. Ya que comentaste lo de me corro un poquito cuando hablaste de la Gendarmería. O sea que yo me voy del canal hasta casa y paso por 3 o 4 lugares donde hay 2 o 3 camionetas, un montón de gendarmes parados, ¿no? Y pienso, bueno, si yo paso por 3, debe estar lleno la provincia de Buenos Aires de esto. ¿Sirve para la seguridad eso? A mí me da una sensación de militarización que no me gusta y no me siento muy seguro si realmente da seguridad. Yo creo que es importante para generar sensación de cuidado, de protección por parte del Estado. Pero me parece que estamos descuidando un elemento importante, primero que es la seguridad en la frontera y todo el desempeño histórico de la Gendarmería en un momento que es necesario en función de problemáticas vinculadas a temas muy graves como el tema narcotráfico, trata de personas y demás. En segundo lugar, estas instituciones no son chicles. Si bien desde la década del 90 Gendarmería viene desarrollando toda una nueva especialidad que tiene que ver con el control de grandes manifestaciones, me da la impresión a mí de que acá ha habido una suerte de forzamiento de este rol en los últimos tiempos en función de necesidades políticas, de necesidades de subsidio a los propios gobiernos. ¿No es una forma de eludir, Roberto, la ley que le prohíbe a las Fuerzas Armadas hacer de trabajo interior? No, pero la Gendarmería es una policía. La Gendarmería es una fuerza de seguridad, está dentro del marco de la Ley de Seguridad Interior, es una policía, así que en eso no estamos velando. Claro, pero la militarización tiene que ver con su configuración orgánica, pero es una fuerza de seguridad como lo es Prefectura. No, lo que yo digo es, fíjate vos que no fue solamente la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires a partir de ciertos operativos diseñados por la entonces ministra Garré, sino también en Santa Fe y en el resto de las grandes ciudades de provincia. Entonces, acá hay un problema de déficit provinciales y hay una suerte de, digamos, convergencia de la Gendarmería sin mucha planificación y discusión de cuál es el rol verdadero de Gendarmería. A mí no me gusta la Gendarmería rodeando barrios populares. Y acá hay una contradicción de nuestro gobierno que es importante ponerla al descubierto porque, entre otras cosas, eso también puede ser fuente de crisis futuras. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme, y vos lo debatías anteriormente con Sturzenegger, ¿no? En materia de inclusión social, de inversión social, y son barrios que están inundados de planes sociales y de un Estado social que intenta integrar sectores claves que estaban excluidos. Esos mismos barrios a veces son estigmatizados por el aparato de seguridad como barrios donde habitan clases peligrosas. Y Gendarmería, cuando los rodea para proteger a sectores medios, digamos, me da la impresión de que se está llevando adelante una política que me gustaría a mí problematizarla. De aquí en adelante me parece que es inviable. De todas maneras, hay una presión política enorme. Vos escuchás a los intendentes de Gran Buenos Aires y todos piden y reclaman Gendarmería. ¿Por qué? Porque la policía de la provincia de Buenos Aires está colapsada. Es una policía atravesada por corrupciones, atravesada por un elemento que la estructura, que es la recaudación ilegal de fondos del crimen. Eso es lo único que cuenta en esa policía. Entonces los intendentes, los gobiernos locales, que es donde más repercute la demanda social por los fenómenos de inseguridad, se aferran a lo que tienen, a lo que pueden. Y como son gobiernos, la mayoría de ellos, con vínculos privilegiados con nuestro gobierno nacional, bueno, son gobiernos que reclaman la convergencia de estas policías. Pero acá tenemos que discutir el rol de la policía de la provincia de Buenos Aires, el rol de la policía federal, el rol de la Gendarmería. Me parece que es una buena oportunidad para que el año que viene se discutan estas cosas seriamente, porque creo que lo que puso la crisis al desnudo son este conjunto de cuestiones que nunca se discutieron en 30 años de democracia. Nunca. La política rehúye a estos temas. La política no se siente comprometida con estos temas y yo llamo la atención desde la política diciendo estos temas no garpan políticamente. Por ahí no te dan voto, pero mirá que pueden producirte muchos costos. Muchas gracias, Marcelo Saín. Volvemos en un minuto, una tanda.